A continuación, le damos la bienvenida al doctor Javier Calderón Hernández, quien es médico especialista en oncología radiológica del Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien nos estará exponiendo abordaje del cáncer de mama en el sector salud, caso Hospital San Juan de Dios, para el cual cuenta con 30 minutos para desarrollar su exposición. Sean muy bienvenidos. Hasta lo que dice el primero. Ya le vamos a poner la presentación. La presentación es esta. Bueno, primero que todo, agradecer a los organizadores de la invitación de la actividad. Yo soy un miembro más de un gran equipo que está trabajando por la atención de todas las pacientes con cáncer de mama. Es un grupo enorme la gente que hay detrás de mí, para que sepan. Y bueno, vamos a mencionar algunos. Y si se me olvida alguno, que me disculpe. Bueno, en cuanto a la parte de la verdad del cáncer de mama, vamos a tener estos tópicos para hoy. Panorama epidemiológico del cáncer de mama en Costa Rica, estrategias de detección temprana y prevención en la caja, diagnóstico y tratamiento de los servicios de atención de la caja, retos y oportunidades para el manejo integral del cáncer de mama. Entonces, para recordar un poquito, primero que todo, al enemigo que tenemos enfrente, tenemos a este, que es el cáncer, que de forma simplista lo podemos definir como es un conjunto de enfermedades que tienen como características que son tumores, o sea, agrupaciones de células que tienen un crecimiento descontrolado, que tienen la capacidad de invadir. Pueden invadir tejidos contiguos o pueden invadir tejidos a distancia, lo que se conoce como metástasis. Pero a partir del 2011 salió esa publicación en la revista Nature, donde se puede ver que el cáncer no es simple y sencillamente solo esas tres características, sino que tienen un montón más de características más, que pueden ser, por ejemplo, que evita la inmunidad. Entonces las células de nuestro cuerpo no pueden destruir este cáncer porque no lo logran reconocer. Tienen la capacidad que puede ser inmortal la célula tumoral, porque pierde la capacidad de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Tiene, además de eso, tiene la habilidad de, aparte de eso, el cáncer es un conjunto de células que todas se difieren entre sí, no todas son iguales. Aparte de eso, también tenemos lo que es el microambiente celular del cáncer, que también tiene sus particularidades. Entonces, por esas situaciones, a veces hace que sea resistente a algunas terapias o a algunos tratamientos. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad ampliamente compleja y como es ampliamente compleja, ocupamos un montón de gente alrededor para tratarla adecuadamente. Bueno, en cuanto a la parte estadística del cáncer, sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte más común en Costa Rica y es la principal causa la segunda causa de muerte a nivel mundial, y en mujeres es la primera causa de muerte de cáncer de mama a nivel mundial. Sabemos que en Costa Rica se diagnostican alrededor de 1.344 casos anuales y que 55 en cada 100 mujeres va a tener cáncer. El 70% de los cánceres lamentablemente lo encontramos en pacientes que están en el rango de edades de 50 años, y el 90% de las muertes también ocurren en mujeres que están en 50 años, que estamos hablando que son mujeres que todavía están en una edad productiva. Obviamente sabemos que son mamás, hermanas, tías, esposas, y son las que llevan el peso de la casa. En el 2023 hubo 426 muertes por cáncer de mama y el 93% de las pacientes que se diagnostican no tienen antecedentes heredofamiliares de cáncer. Eso quiere decir que el 93% de nuestros pacientes no se asocia a antecedentes heredofamiliares de cáncer. No hay familiares, no hay un factor genético. Afortunadamente, en Costa Rica tenemos que el 87% de nuestros pacientes, cuando se diagnostican de forma temprana, sobreviven a los 5 años. Esta es una de las estadísticas más altas de Latinoamérica.
Y como podemos ver la relación a nivel con relación a otros países del mundo, Costa Rica se encuentra dentro del promedio de pacientes a nivel mundial, digamos, en lo que es incidencia de cáncer, a diferencia de países como Estados Unidos, donde generalmente hay 139 pacientes que se diagnostican por cáncer cada año, por cada 100.000. Tenemos varios factores que podemos tener como asociados al desarrollo del cáncer. Tenemos unos que son modificables, que son lo que nosotros podemos cambiar para evitar el riesgo de desarrollar cáncer. Y tenemos también lo que son no modificables. Dentro de los no modificables tenemos el sexo, lamentablemente, que se asocia más el sexo femenino a tener más cáncer de mama, que es lo más frecuente. Los hombres solo alrededor del 1% de los hombres vamos a llegar a padecer cáncer de mama. Antecedentes serofamiliares, si usted tiene familiares directos de primero o segundo grado, va a tener mayor posibilidad de tener un cáncer de mama y eso no lo podemos cambiar. Las mutaciones genéticas como los de los genes BRCA1 y BRCA2, la exposición temprana a hormonas, ya sea que las mujeres que comienzan a menstruar antes de los 12 años o que terminan de menstruar después de los 55 años tienen mayor exposición a hormonas y eso es asociado a mayor posibilidad de desarrollo de cáncer. Y por último, la exposición a la radiación en el pecho. Pacientes que hayan tenido un linfoma y que hayan recibido radiación, digamos, a lo que es la parte central del tórax o alguna otra región central, obviamente va a tener un riesgo más aumentado de tener cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo modificables, tenemos el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el uso de terapias hormonales se puede modificar. Si se estimula el ejercicio, obviamente vamos a disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer de mama y con eso va a disminuir la obesidad, que es uno de los principales promotores de producción de hormonas de forma exógena, endógena, perdón. Y lo que es el consumo de alcohol y tabaquismo se ha asociado a lo que es el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, obviamente, si se suspende el tabaquismo y se disminuye el consumo de alcohol, obviamente vamos a tener menor posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Las tendencias de mortalidad y la supervivencia han variado y esto ha sido que han mejorado nuestras tendencias de mortalidad y esto debido significativamente a lo que es el desarrollo de técnicas de imágenes para la parte del diagnóstico, mejoras en nuestros tratamientos y con esto obviamente hemos logrado que baje un poquito la tasa de mortalidad. En cuanto a los avances diagnósticos y tratamientos, los tratamientos como el desarrollo del PET y otras tecnologías obviamente han ayudado a que se diagnostiquen en diferentes estadios la enfermedad. Obviamente mejores tecnologías y mayor acceso a la tecnología también permite que se llegue a más diagnósticos de forma más temprana. Obviamente, entre más acceso haya a la tecnología y a los métodos diagnósticos, más pacientes van a llegar a diagnosticarse de formas tempranas y eso va a impactar significativamente en la sobrevida de los pacientes. Y obviamente, al tener más acceso a los servicios de salud, obviamente también vamos a llegar a diagnosticar pacientes de forma más temprana y vamos a impactar más rápido en la sobrevida de las pacientes. En cuanto a las estrategias de detección y prevención que tienen acá, tenemos que están principalmente los programas de tamizaje, donde generalmente hay una normativa ya institucional donde se dice a partir de qué edad las pacientes deben realizarse las mamografías y en qué frecuencia, dependiendo de factores de riesgo. Y en cuanto a la detección temprana, siempre el hecho de realizar tamizajes es hacer una detección temprana del cáncer, encontrar lesiones de forma más pequeñas, más tempranas, para que podamos mejorar control de la enfermedad y mejorar la sobrevida. Esta es una diapositiva que tomé del alcance del Ministerio de Salud, una modificación que lograron los colegas que trabajan en los grupos de expertos con el Ministerio de Salud y se modificó la norma técnica de la mamografía. Anteriormente, la mamografía se decía que las mujeres tenían que realizarse mamografías a partir de los 40 años hasta los 75, pero a partir del 2025 se modificó que los pacientes que tienen antecedentes, factores de riesgo, se modificara el tamizaje y comenzara a partir de los 65 años. Entonces, con esto vamos a lograr que los pacientes más jóvenes se lleguen a diagnosticar de forma más temprana. ¿Cuáles van a ser esas pacientes? Los pacientes que tienen familiares con cáncer de mama, las pacientes que tuvieron familiares con cáncer de mama que se diagnosticaron antes de los 50 años. Esas son las pacientes que vamos a ir a buscar, que son las que tienen mayor riesgo.
Como podemos ver, entonces los pacientes que tienen riesgo estándar, o sea, cualquier persona que no tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, generalmente la recomendación es que se haga una mamografía cada 2 años. En cuanto a las pacientes que son menores, que tienen antecedentes de importancia, pues son grandes tabaquistas, pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, obviamente se les va a recomendar que se haga una mamografía cada 1 vez al año y iniciando a los 35 años. Y en las pacientes mayores de 75 años habrá que individualizar cuáles son las pacientes que van a requerir hacerse el estudio. Como podemos ver, hay una propuesta por parte del Ministerio para llegar al acceso. Ojalá llegáramos en algún momento a tener esos tiempos de, de llegada a los servicios de diagnóstico y de tratamiento. Pero bueno, eso es un camino donde todos tenemos que participar y ir mejorando día a día con esa parte. En cuanto a lo que es la educación y concientización, estos espacios como el que estamos hoy son de importancia para que las pacientes y todos los familiares y todos los miembros de la sociedad se conozcan y vayamos creciendo en lo que es la parte de la detección y la prevención para la enfermedad, y con esto vamos a poder ir creando espacios para que se llegue a diagnosticar de forma más temprana el cáncer de mama y ir modificando los factores de riesgo que sean modificados. Entonces, importante la autoexploración de mama, aunque si bien no ha impactado en sobrevida global, la autoexploración de mama es el paso inicial para que por lo menos haya una sospecha sobre un diagnóstico de cáncer de mama, y obviamente asistir a controles médicos, eso también va a ayudar a aumentar la posibilidad de que se lleguen a detectar enfermedades de forma más temprana. En cuanto a los pilares que tiene la caja, los equipos básicos de atención en salud generalmente son los encargados de llegar a promover la parte de los estilos de vida saludable, donde generalmente se recomienda que se haga ejercicio de 3 a 5 veces a la semana, por lo menos 30 minutos, para ayudar a evitar el sedentarismo y eso disminuir la obesidad y otros factores de riesgo modificables en cuanto al cáncer de mama. Y en cuanto a lo que la otra parte es que la caja, todo lo que son las clínicas de mama, que son espacios dedicados principalmente al abordaje y a la atención de los pacientes con factores de riesgo de cáncer de mama o con sospecha o que ya tienen un diagnóstico de cáncer de mama para ayudar a acelerar esos procesos. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, lo que te contamos en la caja, bueno, en cuanto a la parte de sintomatología, el cáncer de mama es una enfermedad que la mayoría de veces es asintomática. Entonces, por ende, no da sintomatología de forma temprana. Generalmente el diagnóstico se hace por medio de los tamizajes o del autoexamen de mama, pero hay algunos síntomas que se han documentado, como por ejemplo el endurecimiento de la mama, cambios en hendiduras, erosiones en la piel, bultos, secreciones a través del pezón, cambios a nivel de la piel de la mama. Todos esos son síntomas que nos pueden ayudar a generalmente cuando consultamos ya el médico de general ya llegue y diga, no, esta paciente tiene algo raro y hay que hacer algo, hacer estudios complementarios como hacer la mamografía para llegar a buscar lesiones y obviamente diferir ya sea a las clínicas de mamas o diferir una vez a las unidades de tratamiento. Lamentablemente tenemos síntomas tardíos donde podemos ya encontrar alteraciones neurológicas, dolor óseo, o en algunos casos ictericia, que ya podemos ahí tener compromisos de otros órganos y generalmente ya estamos hablando de que son enfermedades más avanzadas. En cuanto a la parte del trabajo de diagnóstico, lo que se hace en el device, generalmente el médico general tiene que recoger una historia clínica completa donde se tomen los antecedentes personales de las pacientes, obviamente tomando en cuenta todas sus enfermedades asociadas, llámese diabetes, hipertensión, cardiopatías, obviamente antecedentes heredofamiliares, si hay antecedentes de cáncer de mama en las mamás, en la abuela, en los tíos, en las primas. Aparte de eso, hacer un examen físico detallado para definir cómo es la mama, el tamaño de la mama, dónde se encuentra la lesión, si tiene adenopatías o no tiene adenopatías, si tiene afección de algún otro órgano. Y todo eso porque generalmente eso nos va a ir enrumbando a hacer el diagnóstico más preciso y a determinar en qué estadio del cáncer de mama vamos a encontrar al paciente. Obviamente después vamos también a tener que realizar a todas las pacientes, se tiene que realizar una mamografía como estudio primordial para definir si hay alguna lesión. En algunos casos vamos a tener pacientes que
la mamografía va va a dar algunos signos que sugieren enfermedad temprana o que puedan enfermedad, ya que tienen enfermedad localizada. Y en algunos otros casos vamos a requerir hacer un ultrasonido que de forma complementaria, ya sea para hacer una biopsia o para caracterizar mejor una lesión o para identificar lesiones que no se pueden ver en una mamografía adecuada. Como podemos ver en la esquina superior derecha, encontramos un ejemplo de una mamografía con una lesión ahí, nodular ahí, en el lado izquierdo, pero en el otro lado vemos una mama muy densa donde no se pueden ver esas lesiones. En la segunda parte, en la parte inferior, podemos ver un ultrasonido ahí de mama donde se puede caracterizar una lesión nodular. Hay indicaciones para pacientes que tal vez no están dentro del rango de edad y generalmente si hay alguna alteración en la mama o es una mama no densa o hay que caracterizar un nódulo, generalmente se recomienda hacer un ultrasonido. O en caso de que cuando la paciente está embarazada y tiene sintomatología mamaria, obviamente no podemos realizar una mamografía, entonces tenemos que realizar un ultrasonido. En cuanto a la parte del diagnóstico, el diagnóstico es guiado es una biopsia, que esa biopsia puede ser guiada por ultrasonido y puede ser una biopsia idealmente por aguja gruesa, pero también en algunos casos requerimos hacer biopsias de aguja fina, principalmente para lo que es la caracterización de los ganglios que están en las axilas. Las biopsias, ¿por qué son tan importantes? Primero que todo, porque es la que nos va a dar el diagnóstico de enfermedad, nos va a decir que la paciente tiene un cáncer y de parte de ese tipo, nos va a decir qué tipo de cáncer tiene la paciente. Principalmente tenemos dos tipos, que el más frecuente es el ductal, pero también tenemos otros que son lobulares, que son los que se forman en los lóbulos de la mama. Y aparte de eso, tenemos ya otras características muy importantes, que generalmente ahí se ven un montón de circulitos y son todo eso que procesa las biopsias ahí. Por eso es que las biopsias generalmente no salen en 2 o 3 días, sino generalmente tardan hasta 15 o 22 días en salir porque hay que hacer varias pruebas al tejido. Dentro de esas pruebas tenemos principalmente lo que es la determinación si hay presencia de receptores hormonales. Los receptores hormonales, si hay presencia, vamos a tener lo que son los famosos cáncer tipo luminales. Y eso también hay otro que es un factor que se llama el Ki-67, que lo que hace es medir la proliferación, o sea, el crecimiento de las células, qué tan rápido lo hace. Y si se encuentra presente en más de un 20%, hablamos de que son tumores luminales B, generalmente porque son más agresivos que los que tienen ese corte menor del 20%. Aparte de eso, tenemos la determinación de las mutaciones, como las BRCAs, que no se hace de forma regular. También se puede hacer la determinación de otros marcadores ahí. Principalmente el que ha tenido más importancia es el HER2, que es un receptor que ha cambiado el panorama de muchos pacientes, ya que si encontramos ese HER2 positivo, generalmente podemos darle un tratamiento específico que es el Herceptin, y eso ha aumentado la sobrevida de estos pacientes. Lamentablemente, cuando no encontramos ninguno de esos receptores, ni el HER2 positivo, tenemos una enfermedad que se llama triple negativo, que es una enfermedad muchísimo más agresiva y que generalmente vamos a tener terapéuticas especiales para ello. En cuanto a la caracterización del tamaño de la enfermedad, vamos a tener enfermedades que no llegan a invadir los tejidos, sino que se llaman in situ, que son lesiones iniciales. Y esas lesiones iniciales, obviamente, con solo una resección y probablemente algún tratamiento ayudante, ya la paciente tenga una alta sobrevida. Esos son lo ideal, lo que deberíamos encontrar en la mayoría de los pacientes. Después tenemos los pacientes que ya tienen lesiones menores a 2 centímetros, que son las de tamaño, las que son del estadio 1, las pacientes que ya tienen lesiones de 2, que tienen lesiones mayores a 5 centímetros, que son las del estadio 3. Y cuando ya hay afección de algún otro órgano, estamos en presencia de una enfermedad que ya es metastásica y que ya tiene afección de uno o varios órganos. Y obviamente ya el pronóstico es muy diferente. Para eso, para poder llegar a esta definición de enfermedad, si está localizada o a distancia, vamos a requerir de imágenes. Esas imágenes pueden ser desde un ultrasonido abdominal o en algunos casos que se requiera hacer una tomografía o una resonancia. También podemos apoyarnos del uso de la gammagrafía, que es el estudio que tenemos por allá, donde se inyecta un radiofármaco y ese radiofármaco comienza a emitir radiación y por esos detectores que están a la par de la donita
se puede captar si hay alguna emisión de radiación en algún hueso. Entonces ahí tenemos que hay enfermedad a nivel óseo. En los últimos años vino a cambiar este invento todo lo que es la parte de estadificación. Este es un estudio que se llama la tomografía por emisión de positrones, que lo que hace es que se inyecta un radiofármaco y ese radiofármaco pasa por esa dona y en esa dona se envía la información a una computadora y podemos ver dónde se capta en algunos lugares donde hay actividad. Esa actividad, en la mayoría, cuando hablamos de pacientes con cáncer, estamos hablando de que hay enfermedad fuera del lugar original y ya estamos hablando de enfermedad metastásica. Podría ser que nada más nos diga que solo hay actividad solo en la mama. Entonces, con esto nos permite hacer en un solo estudio, a diferencia del TAC, sino que, digamos, en un solo estudio podemos ver todo el cuerpo. En el TAC generalmente tenemos que pedir estudios por separado. Si queremos ver el tórax, se pide un estudio de tórax y ese estudio se hace y se correlaciona y si ocupamos hacer otro, se tiene que sacar otro tiempo para hacer eso. A diferencia del PET, el PET, digamos, si bien es un estudio único, en este nos permite dar la información de todo el cuerpo. Otra cosa muy importante, en los pacientes que tienen antecedentes serofamiliares de cáncer de mama, vamos a tener en la caja que ya se están desarrollando lo que es la consejería genética, y entonces en todas las pacientes que tienen estas características, lo ideal es que se refieran para que sean valoradas para consejería genética. Entonces tenemos que los pacientes que tienen un cáncer de mama en menores de 40 años o que tienen antecedentes serofamiliares con 2 o más familiares de primer grado con cáncer de mama, o que hay un varón afectado o hay un familiar de cáncer de mama y ovario, esos pacientes deben ser referidos a la parte de consejería genética. Bueno, en cuanto a la caja, generalmente, como les hablaba, nosotros somos un equipo multidisciplinario. Contamos con patólogos, aparte de eso contamos con radiólogos como la doctora Mejía y la doctora Díaz, la doctora Calvo como líder de la unidad de mama, y aparte de eso también contamos con el doctor Loaiziga y otros gineco-oncólogos. Contamos con oncología médica, que ahí está el doctor Alan Ramos, y contamos con todos sus servicios, aparte de eso el servicio de radioterapia y los compañeros de medicina paliativa. Aparte de eso también tenemos psico-oncología, enfermería, nutrición y trabajo social como miembros vitales de nuestro equipo de trabajo. En cuanto a las opciones de tratamiento, bueno, el tratamiento inicial desde los principios, tenemos que el cirugía fue el primer tratamiento para el cáncer de mama, y el primer tratamiento que teníamos era la mastectomía. Generalmente lo que se hacía era una remoción de toda la mama y lo que son los ganglios que están alrededor. Afortunadamente, la cirugía ha ido avanzando en tecnología y en modificaciones de sus técnicas, y con el desarrollo de las imágenes como el ultrasonido y lo que son la biopsia de ganglio centinela, hemos podido ir modificando la necesidad de remover tejido. Entonces, al principio solo quitábamos toda la mama y los ganglios. Después llegó la radioterapia y demostró que cuando se hacía cirugía más radioterapia, teníamos efectos en sobrevida iguales, y entonces las pacientes ya podían conservar su mama, y aunque todavía sigamos haciendo disecciones de axila y todo eso, y las pacientes tenían lamentablemente linfedemas, llega el desarrollo de lo que es el ganglio centinela, que lo que hace es inyectar a nivel del tumor un líquido que generalmente va hacia los primeros ganglios, que son los que tienen más posibilidad de tener enfermedad, y esto a nivel de un radiofármaco hace que esa área tenga un sonido ahí, emita una radiación. Podemos llegar nosotros a localizar con una radiosonda esos ganglios y nada más quitar los donde está pitando ese radiofármaco ahí. Entonces, hemos dejado de hacer disecciones ganglionares y con eso se ha disminuido la prevalencia de inflamación del brazo porque quitamos cada vez menos ganglios.
y cada vez hacemos cirugías más pequeñas y menos invasivas. Aparte de eso, también a las pacientes que sean candidatas a mastectomía, siempre hay posibilidades de hacerles una reconstrucción, ya sea inmediata o diferida. Y en cuanto a lo que son los tratamientos sistémicos, en institución se cuenta con un montón de opciones. Tenemos lo que son las terapias hormonales para cuando hay pacientes que tienen enfermedades que responden a terapia como hormonas, que generalmente tienen receptores presentes. Tenemos lo que son los agentes de quimioterapia, las terapias blanco y la inmunoterapia. Esto se puede usar en dos tipos de intenciones. Puede ser una intención curativa o una intención paliativa, y también se puede hacer antes o después de la cirugía. En cuanto a los efectos secundarios de la terapia hormonal, vamos a tener varios tipos de tratamientos hormonales como la anastrozol, el fulvestrant, el tamoxifeno, que generalmente pueden compartir algunos efectos secundarios, ya que son generalmente lo que hacen es alteración de las hormonas, y generalmente pueden asociarse principalmente a dolores articulares, cefaleas, cambios en la resequedad vaginal, cambios en la resequedad de la piel, fatiga y depresión. En cuanto a la quimioterapia, tenemos algunos de sus efectos más comunes, que puede ser la caída de cabello, el cansancio, dolores en la boca, dolores en los nervios, neuropatías, o sea, cambios en la sensibilidad, irritación de la piel y disminución de las defensas. En cuanto a la radioterapia es un tratamiento que lo que usa es radiación. La radiación es un tipo de energía que no se ve, no se traspasa, no se huele. Esta hace interacción directa con la materia, generalmente lo que hace es hace daño a nivel directo del ADN, rompiendo ese ADN, o interactuando con las partículas que están alrededor del núcleo de la célula, causando que se produzcan radicales, y esos radicales llegan a destruir la célula. Entonces la radiación hace un daño a nivel de las células tumorales y también a nivel de las células que rodean las células benignas. Generalmente se usan equipos que se llaman aceleradores lineales. Anteriormente teníamos unidades de cobalto, pero los aceleradores lineales tienen la ventaja que al tener mayores cantidades de energía, podemos causar menor cantidad de efectos secundarios en la piel, y aparte de eso también tenemos otros equipos añadidos a los equipos de los aceleradores lineales que nos permiten llevar a hacer tratamientos más dirigidos para disminuir la cantidad de tejido sano que se llega a dañar con la radiación. El proceso de la radioterapia es un proceso un poco complejo que inicia con una consulta con el oncólogo de radioterapia, donde el oncólogo comienza a valorar todos los antecedentes, valora a la paciente, su historia clínica, si tiene la biopsia y si tiene una indicación de radiación. Si la paciente tiene indicación de radioterapia, se le indica realizar una tomografía. Esa tomografía lo que hace es hacer un molde o un modelo de la paciente, y por eso es que es un tratamiento que es puramente personalizado, porque con ese TAC nosotros podemos medir y definir cuánta dosis de radiación le va a llegar al corazón, a los pulmones y a los órganos vecinos que tiene la mama. Una vez que se diseña ese plan de tratamiento, se pasan a hacer controles de calidad, que esos controles de calidad lo que hacen es garantizarnos de que la cantidad de radiación que está recibiendo la paciente sea la idónea y de forma segura. Y una vez de ahí pasa a los equipos de tratamiento y posteriormente a los controles intratratamiento y post-tratamiento. La radioterapia ha variado mucho desde los últimos años. Inicialmente comenzamos aplicando 25 sesiones de radiación. Actualmente, la mayoría de los pacientes reciben 15 sesiones de tratamiento, que cada sesión aproximadamente dura entre 5 a 10 minutos. Son sesiones completamente ambulatorias. Y esperamos que en los próximos años podamos migrar a tratamientos un poco más cortos de 5 sesiones, y en algún momento llegar a hacer modificaciones y solo irradiar una pequeña parte de la mama y no tener que irradiar toda la mama, para así disminuir todo lo que son los efectos secundarios de la radiación. Históricamente, lo que nosotros vemos cuando los equipos de cobalto principalmente, y todavía con algunos casos de las 15 sesiones, es un enrojecimiento de la mama, como se ve ahí en la pared, principalmente de esta paciente. Y a largo plazo lo que podemos ver son cambios como lo que se ve en la esquina inferior derecha, que son los cambios de telangiectasis. El principal efecto secundario sistémico de la radioterapia es el cansancio.
La radiación, a diferencia de la quimioterapia, no, en el cáncer de mama no hace caída del pelo ni se asocia a náuseas ni disminución de las defensas. Aparte de eso, nosotros también contamos con técnicas especiales para los pacientes que tienen enfermedades ya metastásicas, que podemos hacer que reciban dosis altas de radiación en una o hasta 5 sesiones para controlar las enfermedades metastásicas. Esto, si bien no ha mejorado la sobrevida, por lo menos hace que se controle la enfermedad de forma local y da chance a que se puedan instaurar terapias sistémicas para aumentar la sobrevida de la paciente con la parte de la quimioterapia, la inmunoterapia o terapias blancas. Retos y oportunidades. Bueno, tenemos que dentro de los principales retos tenemos principalmente lo que son la limitación al acceso principalmente a veces no hay espacios en los EVAIS para que los pacientes consulten, obviamente. Tampoco tenemos limitaciones en lo que son los equipos y camas de hospitalización y generalmente tenemos también limitante, por ejemplo, de que no tenemos suficientes radiólogos para interpretar mamografías o ultrasonidos. Pero bueno, en estos espacios la idea es que busquemos alternativas, ya sea uniones público-privadas para desarrollar alternativas para mejorar el acceso a todos los procesos, ya sea el acceso de métodos de diagnóstico o de intervenciones médicas o también por el medio, digamos, del convenio que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social con el SICANUM, a las pacientes con enfermedades metastásicas o oligometastásicas puedan llegar a acceder a utilizar el PET y así localizar la enfermedad para ofrecerle tratamientos dirigidos, ya sea con radiocirugía o terapias blancas. Y bueno, eso más que todo. Algo más importante, la parte del apoyo y el acompañamiento social, es algo que sí hay que reconocer, que el trabajo de las asociaciones de pacientes en la parte de acompañar a los pacientes durante todo el proceso es algo que ha demostrado mejoría en lo que es el control de la enfermedad. Se ha demostrado en varios estudios que los pacientes, la parte de la navegación o el acompañamiento durante el tratamiento, hace que los pacientes acudan más a tratamientos y que puedan tolerar mejor los tratamientos. En conclusión, la atención del cáncer es un manejo integral y es importante conocer todo lo que es la parte epidemiológica y que hay que incorporar nuevas alternativas para enfrentar todos nuestros desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy cuenta con alguna pregunta, puede realizarlo, ya sea por medio del código QR, cual pueden encontrarse en frente del chat, o hacerla directamente y le estaremos facilitando el micrófono. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Solo me quedó una duda. Cuando usted nos presentaba la filmina, creo que ese aparato médico, ese PET, ¿verdad? Le citan, en el margen izquierdo había una silueta de un cuerpo que estaba con esos señores. La silueta de la figura A lo que muestra es, por medio de la detección de ese aparato del examen, metástasis, o que son esos puntitos en todo el cuerpo. Digamos, esas Sí, figuras. correcto. Todas las partes negras
todas esas lesiones de puntos negros son áreas donde capta el equipo y entonces son metástasis. Este no es un caso de mama específico, eso es un cáncer de un esófago, pero digamos que era más que todo para ilustrar, digamos, sí, digamos, parecido a mama, el cáncer de esófago también se asocia a metástasis óseas y hepáticas. Entonces, digamos, podemos ver que el hígado tiene un montón de lesiones ahí, no se pueden ver estos puntos acá. Y obviamente, digamos, ahí tenemos una metástasis ósea, por ejemplo. Entonces, digamos, la ventaja del PET es que, digamos, si bien en pacientes, principalmente en estadios avanzados, generalmente del estadio 3 en adelante, generalmente a uno le gustaría hacer un PET para saber si la enfermedad se ha ido a algún otro lugar, porque el PET tiene tiene mayor facilidad de localizar lesiones que, digamos, que un TAC convencional, de forma más temprana. Digamos, el TAC es un estudio el PET es un estudio híbrido, o sea, tiene TAC y tiene esa parte de detección del radiofármaco. Ajá, entonces, la ventaja es esa. Y aparte de eso, que el estudio, digamos, es muy rápido, nos permite el hecho de poder hacer todo el estudio en una sola. En la caja tenemos la limitación de que para una paciente con un cáncer de mama tenemos que pedirle un TAC de abdomen, por ejemplo, y si, y si tiene, y si ocupa un TAC de tórax, entonces ocupa otro espacio. Entonces, sí, Esto es más, digamos, tiene la ventaja de que lo hacemos todo en un solo estudio, y entonces podemos ver de una vez toda la enfermedad sin tener que estar pidiendo estudios por pedacitos. entiendo. Y para que un paciente tenga acceso a ese convenio que existe en el psicoanalista, tiene que ser por medio de una referencia. Nosotros Centro médico. generalmente lo estamos manejando ahorita que sea en la unidad de mama o en las unidades de tumores que manejamos, que sean las que definan si el paciente ocupa o no, ¿verdad? Pero no, digamos, no es para que, no, el PET no es un estudio para que todo, digamos, todos pidamos y digamos, vamos a hacer un estudio para separar si tenemos cáncer en alguna parte del cuerpo, no. El PET demuestra que hay enfermedad, que hay actividad, quiere decir que eso sea cáncer. Lo que pasa es que en contexto de una enfermedad de cáncer, obviamente uno, si encuentra actividad como esta, uno dice, sí, definitivamente ahí estamos hablando de que hay cáncer activo. Ok, gracias. Tenemos una pregunta. Aquí también tenemos preguntas. Sí. Gracias, doctor. Una consulta. Al ser uno operado de microcalcificaciones de mama, ahí puede ser eso también síntoma de cáncer, más adelante. Digamos, las microcalcificaciones no quieren decir que sean cáncer, digamos, algunas características de algunas microcalcificaciones nos pueden orientar a nosotros de que puede tener un cáncer in situ, o sea, que es una enfermedad temprana, pero digamos, no es que todas las mutaciones sean malignas. Y el tejido tiende a hacer calcificación, nuestro tejido tiende a hacer calcificación, no todas las calcificaciones son malas. Tenemos otra pregunta. Quiero saber, Varilla. en septiembre del año pasado, a mí en una mamografía me diagnosticaron un nódulo parcial. Me mandaron inmediatamente a un ultrasonido, me preguntaron a ver, pero no apareció nada en el ultrasonido. Entonces el ginecólogo del clínica no, lo que me dijo fue que me esperaron años y yo la regresé para nada, y se va a tener que me hacen de nuevo una mamografía. ¿Qué pasa eso? Y bueno, en parte, digamos, por ejemplo, hay lesiones que pueden ser sospechosas y características de que sea cáncer, y generalmente son las que uno directamente manda a biopsiar con ultrasonido. Hay otras que generalmente, digamos, que se hace la mamografía, y generalmente uno dice, esa lesión está como media sospechosa, pero no tengo certeza. Entonces hace un ultrasonido, y en ese ultrasonido se ve que estas lesiones pueden ser fibromas o algún otro tipo de enfermedad que no sea maligna, y entonces generalmente, o puede ser que todavía a uno le quede alguna duda, pero no sea marcadamente sospechosa, entonces uno dice, vamos a darle un chance en el siguiente control de 6 meses, que sería lo que uno esperaría, hacer un ultrasonido control y ver
si esa enfermedad aumentó de tamaño o cambió alguna característica que a uno sí lo haga sospechar de que es una enfermedad maligna. Porque generalmente, digamos, a veces usted llega y se hace biopsia de eso, generalmente puede ser una, o que la biopsia la tome bien y salga algo benigno, o puede ser que generalmente falle a la hora de tomar el estudio y de un falso de algo erróneo. Entonces, mejor hacer el control porque la lesión puede ser muy, muy pequeñita. Por eso, por el tamaño de la lesión, puede ser que sea tan pequeñita que no sea ni siquiera eh, biopsiable, por así decirlo. ¿Alguien más por acá? Los consultas en línea. Sí, tenemos una consulta, dice, en mi familia varios han tenido tumores benignos. Esto me hace pensar en cáncer de mama. No, en realidad, digamos, si tienes historia de tumores benignos, no es cáncer de mama. Generalmente, el factor de riesgo es que haya antecedentes en la familia, que ya haya enfermedad maligna, ahí es donde. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene otra consulta. O que prefiera enviárnoslas por medio de código QR. Me parece que no tenemos más consultas. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. A continuación, la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigaciones Atómicas y Moleculares, quiere conferirle el siguiente certificado al doctor Javier Calderón Hernández por su valiosa participación en este conversatorio. Lo graduamos hoy. Gracias. Gracias. ¿Verdad?